el Ayuntamiento de Madrid es una acumulación de ofertas, son 256 plazas que se acumulan en las ofertas de 2021, 22, 23 y 24. Es una oposición que está ahora mismo en plazo de presentación de instancias, son las bases de la convocatoria, las podéis encontrar en el BOAN, Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, en el BOAN del 29 de abril de 2022, que es donde se publicaron las bases, y la referencia de la convocatoria también en el BOAN del 4 de octubre de 2024. El plazo de presentación de instancias es hasta el 21 de noviembre de 2024. Por otro lado, voy a comentaros un poquito brevemente las bases de la convocatoria para que tampoco se haga muy pesado. Es importante, siempre lo recalco cuando hacemos estos webinars, que nos leamos muy bien las bases de la convocatoria, porque las bases de la convocatoria son las que establecen toda la dinámica del todo el proceso, desde el inicio hasta el final. Entonces, en estas bases específicas, ¿vale?, nos dice, bueno, pues los requisitos de los aspirantes, que evidentemente para acceder al cuerpo auxiliar administrativo lo que nos van a pedir es la ESO o equivalente o los ciclos. O IFP también valdría, ¿vale? Cualquier titulación que sea superior de la ESO hacia arriba. En cuanto al sistema selectivo, comentábamos que es una oposición, solo oposición, que no hay concurso, con lo cual solo va a haber 256 aprobados en esta oposición, que es el número de plazas que se han convocado. Está dividido el examen en dos ejercicios, ¿vale? Dos partes. Esas dos partes ambas son obligatorias y eliminatorias, ¿vale? Quiere decir que yo tengo que aprobar las dos partes para aprobar la oposición. Me van a corregir la primera parte, si apruebo la primera parte, corrigen la segunda parte, si apruebo las dos, habré aprobado la oposición. En cuanto al cuestionario, ¿cómo sería el desarrollo? Bueno, pues el desarrollo os van a convocar en un único ejercicio, un día, y os van a entregar primero una parte del cuestionario, que esto en otras oposiciones no lo hacen. Se entrega todo el cuestionario, te dan el tiempo total para hacer el examen y tú te distribuyes. Pero en este caso, en ayuntamiento, no. Os van a entregar el primera parte, que es el cuestionario de la parte de legislación, os van a dar el tiempo que establece, que son 70 minutos, y después recogen ese ejercicio y sin moveros del aula os entregarán la segunda parte, que es la parte informática. En total, ¿cuántos temas tenemos que preparar? Tenemos que prepararnos 22 temas. 20 temas van a ser de la parte de legislación y 2 temas van a ser de la parte de informática, ¿vale? Parte en el cuestionario teórico tenemos un cuestionario tipo test y, ojo, aquí lo voy a recalcar porque esto sí que es diferente a otras oposiciones, que tenemos un cuestionario tipo test de 70 preguntas, pero 3 respuestas posibles, ¿vale? Normalmente dan 4 respuestas alternativas. En este caso, en Ayuntamiento de Madrid hay 3 respuestas alternativas, una de ellas correcta. Esas 70 preguntas van a versar sobre los temas del 1 al 20. En el temario, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues estudiaremos desde la parte más general, como es el caso de la Constitución, la ley de procedimiento, luego la ley de régimen de bases de local, que es común a cualquier ayuntamiento, la ley de haciendas locales, que también es común a cualquier ayuntamiento, pero luego tenemos una serie de temas, a partir del tema 8 concretamente, que son específicos de Madrid, ¿vale? Que son, pues, por ejemplo, pues, la ley de capitalidad, luego también la organización política y administrativa del Ayuntamiento de Madrid, el reglamento orgánico de distritos, que en Madrid está dividido en distritos. Luego también los ordenanzas y reglamentos de entidades locales, pero con especial referencia a lo que es la Comunidad de Madrid. Luego también tendremos otros temas como contratos, personal, la parte también de prevención de riesgos laborales y luego una serie de ordenanzas específicas en Ayuntamiento de Madrid que están relacionadas con la atención a la ciudadanía y a la administración electrónica, ¿vale? Todo lo que es la parte de administración electrónica. En total son esos 20 temas de legislación. Y por otro lado, los temas 21 y 22 que comentaba que son de informática, en este caso tenemos que trabajar con el Office 365 y con las herramientas de Word y de Excel. Por base, en lo que son las bases de la convocatoria, no habla nada de las preguntas de reserva. Pero ya os digo, en convocatorias anteriores, en exámenes anteriores, siempre hay añadidas a las 70 3 preguntas, que entiendo actúan de reserva, porque el examen dice que consta de 70 preguntas.
En cuanto a la calificación que os empecé a comentar de 0 a 10 puntos, la máxima y la mínima 5 puntos, lo que es la calificación de 10 puntos lo tenemos muy claro porque es una persona que haya acertado las 70 preguntas del examen, ¿vale? Y en cuanto a la nota mínima de 5 puntos, aquí tenemos que tener en cuenta que se trata de una comisión y la comisión va a establecer el número de preguntas mínimo que hay que tener bien, ya descontados los errores, para superar esa parte del examen. Es decir, que esa nota mínima de 5 puntos la tiene que marcar el tribunal, en este caso la comisión permanente, la comisión de selección, dónde va a estar ese corte. Es decir, de las 70 preguntas, ¿cuántas me van a hacer falta correctamente contestadas para superar esa parte? Pues imaginemos que ponen 38. Bueno, pues yo tengo que tener 38 preguntas correctamente contestadas para tener esos 5 puntos, ¿vale? Que es lo mínimo que me piden para aprobar. Toda la gente que esté por encima de los 38 preguntas bien estará aprobada. Es importante también que tengamos en cuenta lo que os digo de las preguntas correctamente contestadas. Porque muchas veces cuando opositamos por primera vez no entendemos muy bien ese término, lo que queremos decir con preguntas correctamente contestadas. No es decir que yo coja las preguntas que he contestado bien y si tengo 40 contestadas bien, no, lo que quiere decir esto es que en cualquier proceso selectivo donde las preguntas incorrectas nos vayan a descontar, ¿vale? Siempre tenemos que tener en cuenta que hay que descontar esas preguntas incorrectas, que es lo que os decía, 0,33. Entonces, lo que tendríamos que hacer es ver cuántas preguntas hemos contestado bien. 42 por 42, a esas 42 le tenemos que restar 0,33 por cada una que hayamos contestado mal. Si tenemos 11 mal, pues multiplicamos 11 por 0,33 y se lo descontamos a las preguntas que tengamos correctas contestadas. Entonces sí que tenemos ya el número de preguntas correctamente contestadas de nuestro ejercicio, ya descontadas las erróneas. Primera parte, si supero el corte de la primera parte, me corregirán la segunda parte. ¿Cuánto tiempo me dan para hacer la primera parte? 70 minutos, a minuto por pregunta. Importante, ¿vale? Entonces, tened en cuenta que eso es muy importante, ¿vale? No es decir, bueno, tengo tiempo muy ajustado para ir a minuto por pregunta, ¿vale? La segunda parte es la parte del ejercicio de informática, ¿de acuerdo? En la parte del ejercicio de informática, ¿vale? Es un ejercicio que es tipo test, ¿vale? Con 20 preguntas y lo mismo que en la primera parte, 3 respuestas posibles, una de ellas correcta. ¿Vale? 20 preguntas que nos van a mezclar todo lo que tenemos que ver en Word y Excel sobre la versión 365. ¿Cuánto tiempo nos dan? 40 minutos, ¿vale? Es decir, tenemos 40 minutos para contestar 20 preguntas. 3 preguntas de reserva entendemos que habrá igual que en el anterior y lo mismo se califica de 0 a 10 puntos y la nota mínima son 5 puntos, ¿vale? Igual que en la anterior, la comisión es la que decide o marca dónde va a estar el corte en la informática. Evidentemente, y siempre os digo porque pasa en todas las oposiciones, aunque el corte sea un poquito más bajo en el primero, ¿vale? En el segundo, sobre 20 preguntas de informática, la nota de corte va a subir, ¿vale? Es decir, que igual a lo mejor de 20 preguntas el corte está en 12, ¿vale? Entonces, no nos confiemos de que va a ser nunca la mitad del examen, ¿vale? Porque eso ya os digo que no pasa en las oposiciones. Voy a compartiros la web, ¿vale? Para que veamos dónde hacer las solicitudes, que esa es otra de las dudas que soléis tener cuando os ponéis a tramitar o a querer hacer una solicitud cuando vemos una convocatoria, que es lo primero que nos pasa. ¿Dónde hacer la solicitud? Vale, en la página web. Bien, esta es la página donde haremos la solicitud, ¿vale? Es decir, aquí tenemos solicitud de admisión a las pruebas selectivas de la oposición del Ayuntamiento de Madrid, ¿vale? Tramitar en línea, ¿vale? Podemos hacerlo aquí, tramitamos en línea, nos lleva aquí al final de todo, ¿vale? Estoy al final de la hoja, cuando le damos aquí a tramitar en línea, me lleva al final, haciendo scroll al final de la página. Entonces, aquí sería admisión de las pruebas selectivas, pago de la tasa y solicitud, ¿vale? Haces la solicitud y automáticamente también después ya tiene el pago de tasas. Y hay una nota en el boletín de 4 de octubre de 2024, que fue donde salió reflejada estas bases de la convocatoria. Fijaros que en la página 53 os dice que será preciso conservar el documento de autoliquidación que genera la aplicación una vez finalizado el pago, puesto que es obligatorio presentar la solicitud, para presentar la solicitud. Es decir, que cuando vamos a hacer el pago dentro de la propia solicitud, me imagino, yo no llegué al final del pago, pero generará un documento. Ese documento lo tenemos que adjuntar con la solicitud, ¿vale? Como que es el justificante del pago. Entonces, aquí
Aquí veis que volvemos a retomar como la admisión de las pruebas selectivas y nos pone solo si ha realizado el pago y no ha presentado la solicitud. Es decir, que si has hecho el pago y todavía no has presentado la solicitud, tienes que guardar el resguardo, porque aquí es donde vais a hacer todo el proceso. Entonces, guardáis el resguardo y después vais aquí, volvéis a retomar el tema de la solicitud y entonces ya adjuntáis el resguardo del pago. ¿Vale? Aquí es donde entramos al principio de todo, ¿veis? Entonces, lo primero, medios de acceso. Esto es lo que nos dejan para poder acceder. La clave PIN, la clave permanente, ¿vale? Y la clave móvil, ¿vale? ¿Vale? Estos son la clave móvil y el DNI electrónico. Son las formas de acceso. Por ejemplo, yo lo he hecho ayer con la clave móvil. ¿Vale? Bueno, pues nada, en el móvil os llega el código QR, lo escaneáis y ya se hace la solicitud. ¿Vale? De todas maneras, no os compliquéis ni os preocupéis porque hay unas instrucciones colgadas, ¿vale? Dentro, aquí tenemos un manual de tramitación de la solicitud de admisión a las pruebas selectivas, ¿vale? Este manual nos va indicando paso a paso cómo hacer, ¿vale? Para hacer la solicitud, ¿vale? ¿Veis? Esto es la primera ventana que hemos visto ahora mismo. Luego ya nos salta esta segunda ventana que nos pone solicitud, aviso. Si lo vais a hacer vosotros o es, por ejemplo, en este caso, si es un representante legal o sois vosotros la persona interesada, en este caso somos nosotros las personas interesadas, que lo vamos a presentar nosotros. Después, automáticamente nos salta aquí, ¿vale? Y entonces aquí lo que nos va a saltar es las convocatorias abiertas. Ahí seleccionaremos la de auxiliares administrativos, nos sale un listadito con todas las convocatorias que están abiertas en este momento y entonces nosotros seleccionamos la de auxiliar administrativo y pone 256 plazas y pone el fin del plazo, ¿vale? Os aparece detallado como aquí. Luego, después, a continuación ya nos aparece para cubrir los datos del sujeto pasivo, o sea, nosotros. Entonces nos aparece, bueno, pues si ya hemos entrado con la clave PIN, la parte esta superior ya nos aparece cubierta, luego cubriríamos nuestros datos personales de localización, etcétera, ¿vale? Bien, domicilio, etcétera. Luego viene la parte de beneficiario de una reducción, exención o bonificación de tasas, ¿vale? Entonces, aquí, ¿vale? Aquí es donde nosotros vamos, sabéis que si estamos en unas determinadas condiciones, tenemos acceso a una reducción de tasa o, en este caso, por ejemplo, si somos demandantes de empleo con una antigüedad mínima de 6 meses, referidas a la fecha de la publicación de la convocatoria de las pruebas selectivas en el BOE. Es decir, con referencia al 20... Me parece que salió publicado el 23. Bueno, pues con respecto al 23 de octubre tenemos que tener al menos 6 meses, mínimo 6 meses de antigüedad en el INEM, ¿vale? En el paro. Si somos víctimas de violencia de género, si tenemos algún tipo de discapacidad, el mínimo de la discapacidad, recordad que es un 33%. Y luego, por ejemplo, pues las familias que son monoparentales, ¿vale? Es una reducción del 100%. Exención de la tasa, si somos víctimas de terrorismo, el cónyuge y sus ascendentes, bueno, pues en este caso, ¿vale? Y luego bonificación de la tasa para familias numerosas de categoría general o para familias numerosas de categoría especial. Firmamos y le daríamos a calcular, ¿vale? Calcular nos calcula el importe de lo que tenemos que ingresar. Si no tenemos ninguna de estas exenciones, no marcamos ninguna casilla y lo que vamos a pagar son 8,30, que es el importe de la tasa con derecho a examen, ¿vale? Entonces, aquí le damos a calcular y nos va a calcular según lo que hayamos marcado. Nos pone datos del sujeto pasivo, otra vez, nos aparecen todos nuestros datos para saberlo y aquí nos aparecerá el importe a ingresar. Si es 0, pues ya está, no tenemos que ingresar nada. Entonces, después dice, muy importante sobre los pasos a seguir. Aunque el importe resultante de la autoliquidación es de 0, es imprescindible que obtenga el documento de autoliquidación a través del botón de autoliquidación va a necesitarlo más adelante. Es decir, que aunque os dé 0, tenéis que hacer el proceso de la autoliquidación hasta el final y generar el impreso de autoliquidación con importe 0 porque lo vais a tener que adjuntar con la solicitud, ¿vale? Bien, entonces, siguiente paso, al llegar a esta pantalla, ¿vale? Lo que hace es generarnos en la tasa por derechos de examen, ¿vale? Entonces, nos dice que se genera con éxito, continuar con la solicitud. Aquí le damos a obtener autoliquidación, ¿vale?
ahí obtenemos el documento de autoliquidación. En el caso de los que tengan que pagar, primero harán el pago, se puede hacer por cargo en cuenta, se puede hacer por tarjeta bancaria, cada uno que elija la opción, y una vez que se haya tramitado, obtenemos el papel de la autoliquidación y continuamos con la solicitud, ¿vale? Leed, por favor, la letra que os pone aquí, ¿vale? Os dice, al llegar a esta pantalla de la sede del ayuntamiento se enviará un mail con la autoliquidación a su cuenta de correo. Es posible que no lo reciba debido al sistema anti-spam de su servicio de correo electrónico. Antes de abandonar esta pantalla, compruebe que el mail ha llegado a su entrada. Si no lo recibe, puede descargar su autoliquidación en su equipo pulsando el botón Obtener autoliquidación, ¿vale? Entonces, importante que leamos esto, porque una vez que le demos para adelante no podemos volver, ¿vale? Si no somos beneficiarios de la reducción, exención o bonificación de tasas, en este caso, pues le daremos, el proceso sería calcular, ¿vale? Es decir, vamos a pagar, imaginemos que nos toca pagar los 8 euros. Le damos a calcular, que es el proceso que teníamos antes, y nos va a aparecer la tasa por derechos de examen, que aquí no aparecía porque le puso la exención del demandante de empleo. Entonces, en este caso, nos sale tasa por derechos de examen, nos aparecen nuestros datos del sujeto pasivo, el importe a ingresar, en este caso son 27 porque era 1 a 1, ¿vale? El turno libre y después aquí tenemos que firmar y pagar telemáticamente. Bien, una vez que le damos a pagar telemáticamente, nos va a aparecer otra vez el resumen de la autoliquidación con el importe, ¿vale? En este caso, bueno, pues ellos lo han hecho de bomberos turno libre, pago con tarjeta y iniciar el proceso del pago, ¿vale? Ya os digo que se puede solicitar abono en cuenta o tarjeta, ¿vale? Que aquí no lo pone, pero aparecen las dos opciones. Iniciamos el pago de las tasas con tarjeta, nos va a pedir los datos nuestros de la tarjeta, le damos a hacer todo, bueno, pues meter los datos y aceptar, ¿vale? Y bueno, pues si tenéis el doble check, os va a pedir el doble check seguramente en vuestro teléfono. Lo mismo aquí, ahora a continuación ya nos sale otra vez. Una vez que lo hayamos pagado y todo sea correcto, nos va a derivar a esta pantalla otra vez de tasas de examen, pago realizado con éxito. Muy importante que nos ponga esto, ¿vale? Pago realizado con éxito. Si en este momento es cuando nos dice que nos tiene que llegar un correo electrónico con el resguardo del pago, si no nos llega el resguardo del pago, recordad darle a obtener autoliquidación, ¿de acuerdo? Obtener autoliquidación. Si ya lo hemos hecho todos esos pasos, le damos continuar con la solicitud y automáticamente nos deriva a la solicitud de admisión de las pruebas selectivas. Nos dice que si no somos beneficiarios de una reducción, exención o bonificación de la tasa y ha ocurrido algún problema tras realizar el pago, un pago correcto que ha impedido la generación del documento de autoliquidación, cuidado con eso, ¿vale? Tenemos que seguir este procedimiento que nos pone aquí. Vale, entonces, procedemos de la misma manera que hicimos anteriormente y ahora vamos a la solicitud. Entonces, ahora procedemos a hacer la solicitud. Nos va a derivar al punto del principio, donde empezamos a hacer la parte del pago. Entonces, persona interesada, volvemos otra vez a marcar la categoría a la que nos vamos a presentar y después todo exactamente igual, ¿vale? Cubrimos y aquí tenemos otra vez lo de la reducción de la tasa. Bueno, esto lo vuelve a hacer otra vez, ¿vale? Vale. Y después, cumplimentación, firma y registro de la solicitud. Cuidado con esto. Los pasos de identificación y selección de la convocatoria, si bien el pago de tasas no serán necesarios. Identifíquese utilizando la contraseña del ayuntamiento, el DNI electrónico, clave PIN o clave permanente, ¿vale? Nos vamos a gestiones y trámites, lo mismo que hemos hecho antes, ¿vale? Esto exactamente nos vuelve a repetir otra vez lo mismo, ¿vale? Entonces, ahora nos vamos a la solicitud. Recordáis que antes teníamos dos opciones, ¿vale? Una vez que teníamos la hoja de pago, teníamos debajo, si os acordáis, en el ayuntamiento, ¿os acordáis que aquí teníamos admisión, prueba selectiva, solicitud? Es decir, solo si hemos realizado el pago y no hemos presentado la solicitud. Entonces, podemos ir aquí, ¿vale? Y nos identificamos de nuevo y haremos todo el proceso para hacerla propiamente si no nos ha hecho la solicitud, ¿vale? Entonces, estamos en la solicitud, ¿vale? Estamos en la solicitud, vamos cubriendo los datos otra vez nuestros del solicitante, documento, DNI, domicilio a efectos de notificación, importante que pongáis domicilio a efectos de comunicación y datos de comunicación, ¿vale? Los datos que pongáis que sea fiable el que os puedan localizar para cualquier cosa.
Datos de la persona representante, en este caso nada, que no tenemos representante. Adaptaciones solicitadas. Esto es solo en caso de que nosotros hayamos marcado la opción de discapacidad. Posiciones, hay reservado, ya sabéis, un 33% del total de las plazas, un 7% del total de las plazas para gente con una discapacidad como mínimo de un 33%. Entonces, hay gente que tiene pues, un 33, pero necesita adaptación de tiempo, de medios, etcétera. Entonces, en el caso de necesitar algún tipo de adaptación, la solicitamos aquí. Luego es la comisión o el tribunal de cada oposición el que va a resolver ese tipo de adaptaciones, si se conceden, si no se conceden, etcétera. Y eso se comunica personalmente a la persona interesada. Aquí, consulta de datos o documentos de otras administraciones, ¿vale? Y esto es importante. Aquí, si marcamos esta casilla, es que nos oponemos a que consulten los datos de nuestros datos. Y eso no debemos hacerlo. ¿Vale? Esto lo hacen para pues ver que no estáis separados de la administración por ningún expediente disciplinario. Que si habéis puesto que es por demandante de empleo, pues que cumpláis los requisitos de demandante de empleo. El DNI. O sea, consultan todos los datos que necesitan, ¿vale? A través de la carpeta, como la carpeta ciudadana, donde tenéis vuestra documentación toda. Bueno, pues aquí no podemos poner que nos opongamos, ¿vale? Entonces, porque si nos oponemos tenemos nosotros que presentar toda la documentación. Entonces, esta casilla no la cubrimos, ¿de acuerdo? Luego, los datos de autoliquidación. ¿Por qué es importante? Si venimos del formulario de pago, entonces los datos de autoliquidación aparecerán aquí, ¿vale? Identificador de autoliquidación, importe. Y si no has tenido que abonar la tasa, por eso nos decía antes que también generásemos también el documento, de autoliquidación, aunque no tuviéramos que pagar, porque luego va a tener aquí la identificación. ¿Por qué se hace esto? Porque se identifica y se asocia nuestro código de pago con nuestra solicitud. Entonces, por eso en ambos casos, tanto paguemos como no paguemos, esos datos hay que consignarlos, ¿vale? Si venimos automáticamente, es decir, si ya hemos continuado los pasos anteriores, como estamos dentro de nuestro usuario, se supone que estos datos, si venimos del formulario de pagos, ya aparecen cumplimentados. Si no es así, que nosotros pagamos, luego salimos, volvemos a hacer la solicitud, tenemos que tener delante ese resguardo del pago que os dijimos antes, que os comenté antes que había que tener descargado o impreso, ¿vale? Y entonces lo ponéis a mano. Pero si hacéis todo el paso completo, ¿vale? Siguiendo siempre, porque no os sale, sigue para adelante para hacer la solicitud, si venís de ese pago anterior, ya os aparecen cubiertos por defecto. Ya os dice, en caso de que sea directamente desde el formulario de solicitudes, se mostrará una alerta por la que debes introducir la autoliquidación, ¿vale? Por eso te pone que tienes que introducir el identificador de la autoliquidación y el importe que es abonado. Los datos, ¿vale? Tienes que completar otra vez, bueno, esto ya lo hemos visto, lo vamos a seguir ahí mareando. Entonces, el identificador, los datos del identificador y, bueno, selecciona un identificador de autoliquidación de tasas, ¿vale? Pues aquí está. No beneficiario de reducción de tasas, bueno, pues identificador según el código que tenemos de la exención de las tasas, bonificación o reducción de las tasas. Esto solo te aparecerá en caso de haber marcado la opción de exención de tasas o bonificación de tasas. Y por último, ya terminamos con la solicitud con la declaración y firma, como en cualquier solicitud, en la que solicitamos ser admitido en las pruebas selectivas, marcamos que sí, declaramos que todos los datos que hemos consignado son ciertos, también marcamos que sí, y que he sido informada de la posibilidad de que mis datos puedan publicarse en medios electrónicos municipales, el consentimiento, entonces le marcamos. Firmamos y continuamos, ¿vale? Aquí podemos cambiar la convocatoria si nos hemos equivocado, borrar o cancelarla, ¿vale? Entonces le damos a continuar. Una vez que esto es la firma, le damos a continuar y entonces ya nos pide que aportemos la documentación solicitada. ¿Os acordáis antes? Bueno, pues nada, os aparece lo mismo en los datos de la convocatoria, la persona identificada y aquí tenemos que presentar nuestro documento de tasas. ¿Os acordáis que antes decíamos que nos llegaba al correo electrónico o si no nos llegaba al correo electrónico podíamos generarlo nosotros automáticamente en formato PDF? Bueno, pues aquí lo tenemos que adjuntar y subir y continuamos, ¿vale? Si no hay más documentación, pues simplemente, nada, le damos a continuar, nos aparecerán todos los datos de la convocatoria para revisar de que todo esté bien cubierto, ¿vale? Y firmar y registrar la solicitud, que sería el último paso, firmar y registrar la solicitud.
Las personas identificadas a través del sistema clave, cuidado con esto, ¿vale? Importante, marcar la casilla de declaración y confirmación y pulsar el botón firmar y registrar, ¿vale? Importante esto, que es aquí. Declaro que son ciertos los datos a firmar y confirmo mi voluntad de firmar. Firmar y registrar, ¿de acuerdo? El proceso de firma y registro tarda un tiempo en completarse, esperará a que finalice y se muestra en la siguiente pantalla como el resultado del registro. El registro de su solicitud se ha realizado con éxito y te pone, esto hacedle un pantallazo siempre, y os ponen los datos de registro, el número, la fecha y la hora, ¿vale? Importante, aquí, primero, antes de cerrar, obtenemos justificante de registro por si no nos llega el correo electrónico, por si acaso. Entonces le damos a un justificante de registro donde me va a aparecer toda la información y la guardo en mi ordenador. Y luego le doy a finalizar. Y entonces ya hemos terminado todo el proceso, ¿de acuerdo? Cuando le demos a finalizar. Bueno, aquí os pone pues errores típicos y demás. Está muy bien este manual, ¿vale? Entonces lo tenéis colgado en la web del ayuntamiento. Animaros, sobre todo porque son 256 plazas, tiene un temario que, bueno, es relativo a Comunidad de Madrid, pero bueno, es coincidente si estáis preparando alguna oposición más, sobre todo un poquito enfocado gente que esté en Estado, que esté en Comunidad de Madrid, ¿vale? También, pues que tiene muchas cosas que son comunes, ¿vale? Entonces, es una oportunidad muy buena, bueno, y para los que estéis preparando otra oposición y os queráis ir para Madrid y trabajar en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, ¿vale? Entonces, bueno, que es una oportunidad excelente, son muchas plazas para un ayuntamiento, tened en cuenta que los ayuntamientos no convocan tantas plazas habitualmente. Y bueno, pues el temario lo empezaremos focalizándolo para el Ayuntamiento de Madrid. Hemos estado también, nosotros tenemos grupo corporaciones locales, pero bueno, ahora estábamos preparando lo que es la parte toda general, es decir, la parte del régimen local y la ley de haciendas públicas locales. Entonces, bueno, pues que empezaremos a focalizarnos en el Ayuntamiento de Madrid para esta convocatoria. Ojalá pudiera precisaros un poquito el espacio, el tiempo que pueden dedicar, o sea, que pueden tardar. Entiendo que dentro de este año, evidentemente, ya no es factible que salga el examen, porque ahora tenemos plazo de presentación de instancias hasta, bueno, pues hasta la fecha que habíamos comentado antes, que es, esperad que ahora me he quedado yo ahí, hasta el 21 de noviembre, con lo cual tiene todavía que cerrar el proceso, publicar listas provisionales, publicar listas definitivas y luego sacar fecha. Con lo cual, yo hasta después del primer trimestre del año no... A ver, esto yo no, ojalá lo supiera, pues lo que os digo es lo que me parece a mí según lo que pueda llevar la resolución de los procesos y que haya muchas instancias presentadas. Entonces, yo pienso que a partir del primer trimestre del año que viene, pero bueno, todo esto entre comillas, que ya os digo, cada administración es un mundo. Comunidad de Madrid normalmente siempre es muy lenta, normalmente, pues fijaros, ha tardado un año en sacar los listados provisionales porque lo sacó entre julio y agosto de este año y habían presentado la instancia en agosto del año pasado y aún la previsión todavía es de segunda quincena y es previsión porque pone calendario de previsión que no excluye que haya cambios. Bueno, pues en principio tienen previsto para segunda quincena de noviembre, que tampoco de momento está confirmado, ¿vale? Damos por finalizado el webinar. Encantada de teneros a todos, espero que os haya resultado útil, espero que os presentéis, que os animéis a presentaros y a prepararos y bueno, pues tenemos tiempo de presentar la solicitud, pero no lo dejéis para el último día porque os advierto que después se satura la página y siempre hay más problemas. Entonces, si ya hemos decidido presentarnos, cuanto antes hagamos la solicitud para también, si nos pasa cualquier cosa, tenemos cualquier incidencia, tener margen para solventarlo. Y bueno, pues os dejé ahí la web de donde está exactamente del ayuntamiento. No creo que tengáis un problema. Tenéis también ahí las instrucciones que hemos estado viendo de cómo se cubre la solicitud. Y bueno, pues nada, un saludo y nos vemos en el próximo webinar.